El apóstol San Juan, el discípulo amado, es quien narra el primer milagro de Jesús. Su capítulo 2 de su Evangelio cuenta que había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Tradicionalmente se considera que el Señor, con su presencia en estas bodas, elevó a la dignidad de sacramento la unión natural del hombre y la mujer, que Dios había instituido en las primeras páginas del Génesis. Así lo describe, por ejemplo, el Catecismo. En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo, a petición de su madre, con ocasión de un banquete de bodas. La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Más aún, el matrimonio será camino de santidad. Vocación cristiana de primera categoría, como diría San Juan Pablo II. Todos los esposos, según el plan de Dios, están llamados a la santidad en el matrimonio. Por ese motivo, la liturgia lee este pasaje en relación con las promesas de Isaías sobre el regocijo del marido con la mujer, que es una figura del matrimonio de Dios con su iglesia. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada, a ti te llamarán mi delicia y a tu tierra desposada. El Señor compara el amor que tiene por su pueblo, por su iglesia, por su familia en el mundo, con el de los jóvenes esposos. Ya nadie puede sentirse desamparado ni solo, porque Dios ama a su gente con amor tierno y eficaz. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. También le da el valor al celibato, de entregar el corazón por completo al amor con mayúscula, al mismo origen del amor. El modelo del matrimonio cristiano es el amor de Dios a su pueblo, que se manifestó históricamente en el de Cristo a su iglesia. Por eso podemos decir que este sacramento es camino de santidad, una vocación específica en el itinerario cristiano de imitación del Maestro. Pero volvamos al Evangelio. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Acababan de empezar a seguirlo, apenas lo estaban conociendo. Suponían que era un grande, porque el mismo Juan Bautista, maestro de algunos de ellos, les había dicho que era nada más y nada menos que el Cordero de Dios, que tiene todo un significado en la Escritura de el Redentor. Desde entonces empezaron a ir detrás de él, pero con las lógicas dudas de los comienzos. La fiesta hervía en el alboroto del gozo y las conversaciones en voz alta entre tantos viejos conocidos y familiares llegados para el evento. Sin embargo, pocas personas se dieron cuenta de una crisis que se iba gestando lentamente, un dolor que padecían los más íntimos de la familia. Y es que los invitados habían superado las expectativas en cuanto al número, o estaban consumiendo más de lo previsto, por lo cual se cernía sobre los esposos y sobre su familia la amenaza del oprobio público, pasar a la historia del pueblo como un matrimonio fallido, quizá perentorio de una vida conyugal fracasada. Nadie se dio cuenta, todos gozaban de los festejos. Pero entre los invitados había una persona muy especial, que estaba más atenta a las necesidades del prójimo que a su propio bienestar. Y la madre de Jesús estaba allí, dice el Evangelio.
Y comenta San José María: fijaos también en que es Juan quien cuenta la escena de Caná. Es el único evangelista que ha recogido este rasgo de solicitud materna. San Juan nos quiere recordar que María ha estado presente en el comienzo de la vida pública del Señor. Esto nos demuestra que ha sabido profundizar en la importancia de esa presencia de la Señora. La Virgen cayó en la cuenta del problema en que se encontraban los anfitriones. Movida por el Espíritu Santo, se dirigió a su hijo. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Era una confianza maternal, un trato al que estaba acostumbrada, solo que ella sabía lo que estaba pidiendo. Era consciente de que estaba adelantando la hora del banquete de bodas del Cordero. San Juan Pablo II, en esa carta sobre el rosario, hace una consideración muy sugerente de esta escena. Cuando habla de María como ejemplo de contemplación, menciona su mirada materna, penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones, como en Caná. Esto es muy femenino, presentir las decisiones, percibir los sentimientos escondidos. Bueno, es lo que hace María con corazón de madre, descubre en el Hijo que esa decisión está ahí, a punto de ser tomada. Sin embargo, la respuesta de su hijo suena muy dura en un primer momento. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. No le dice mamá, le dice mujer. También se dirigirá a ella de esta manera. Estas son las primeras palabras que Jesús le dirige a la Virgen en el Evangelio de San Juan. Y las dos últimas serán también igual: mujer, ahí tienes a tu hijo. En realidad no es una negativa, sino la exposición de un motivo sobrenatural. Jesús vino para cumplir la voluntad de su Padre, que todavía no se ha manifestado. Recordemos que San Juan divide su Evangelio en dos grandes bloques: el libro de los signos, al cual pertenece el pasaje que estamos considerando, y el libro de la hora, que comienza con la última cena. Ese concepto de la hora de Jesús es muy importante en San Juan. Por eso Jesús le responde a María: todavía no ha llegado mi hora. Es decir, la hora de Jesús es el momento de la redención. Como apenas estamos en el comienzo de su vida pública, todavía no ha llegado ese momento, y por eso la aparente negativa de Jesús. La actitud de María ante la respuesta de su hijo llama todavía más la atención. Podría haberse ido achantada, triste por haber perdido la batalla, pero lo que hace es: su madre dice a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Es impresionante imaginar lo que pasaría por el interior de la Virgen, esa relación íntima suya con el Padre y con su Hijo que la llevó a reaccionar de esa manera. Volviendo a San Juan Pablo II, comenta que el primero de los signos llevado a cabo por Jesús, la transformación del agua en vino en Caná, nos muestra a María precisamente como maestra, mientras exhorta a los criados a ejecutar las disposiciones de Cristo. Son palabras de María que deben quedar escritas en la historia de la humanidad, para todos sus hijos en la Iglesia: haced lo que Él os diga. Casi que si uno cumple ese mandato, esa enseñanza, ese consejo materno, tiene la clave de la felicidad: haced lo que Él os diga. Por eso Juan Pablo II dice maestra. Es el consejo más maestro. Así como el gran consejo de Jesús es rezar el Padre Nuestro, y ahí está todo, la oración más importante y uno de los pasajes más centrales de la Escritura, en el consejo maternal de maestra, de haced lo que Él os diga.
maestra de fe, maestra de trato confiado con su hijo. Cuando uno tiene dudas, cuando tiene dificultades, cuando se le plantean contradicciones, y esto por qué, y uno se mete en unos dramas y unas novelas, pensar, ¿qué te ha dicho Jesús? Que haga esto, pero no me gusta. Haced lo que Él os diga. Y resuelve todo y te hace feliz. Podemos hacernos cargo de lo que ha sucedido entre los dos. Si miramos de nuevo a Jesús para ver cómo reacciona ante semejante impertinencia, podríamos decir, de María. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos. Tiene su significado aquello de la purificación. De unos 100 litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua, las tinajas de la purificación. Uno esperaría que el Señor insistiera en su negativa o que hiciera caer vino del cielo. Si va a hacer entonces el milagro, pues hace una señal y empieza a brotar vino de la fuente o lo que sea. O que aparecieran llenas de licor como por ensalmo las botellas vacías. Sin embargo, su actitud es diversa. Pide que llenen de agua unas tinajas. ¿Qué responderíamos nosotros si Jesús nos pidiera ese favor? Si nos hiciera ese encargo. Mira, como se está acabando el vino, llena estas tinajas de agua. Uno diría, ¿y quién quiere agua? El problema es de vino. Podrías mandarnos a comprar al otro pueblo, pero no a dilapidar el tiempo con juegos de niños. Llenar de agua unas tinajas cuando lo que falta es vino. No sabemos si, movidos por esa persuasión maternal de María, o por el poder mesiánico de Jesús, o por la nobleza que les caracterizaba, aquellos hombres humildes reaccionaron con obediencia pronta, valor de la obediencia, generosa, y las llenaron hasta arriba. Aquí en el Evangelio no sobra ningún detalle, porque pueden traerla por la mitad. Lo que quiere agua, tome pues agua. No, hasta arriba. Una obediencia generosa, hasta el extremo. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Continúan las órdenes inusitadas y en apariencia erróneas. ¿Qué va a pensar el maestresala cuando le presenten unas tinajas con agua? Pueden perder el trabajo tranquilamente. Casi podríamos decir que está en juego el puesto de los servidores. Sin embargo, grande es la fe de aquellos hombres que se lo llevaron. Ahora veremos los frutos de la obediencia de Jesús al Padre, que había hablado a través de la petición de María, y la obediencia de los sirvientes a Jesús, que le portaron no unos pocos mililitros, sino unos 500 litros de agua. El mayordomo probó el agua, convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, porque habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Aquel esposo quedaría sorprendido ante ese elogio inesperado. Y sobre todo, recuperaría la tranquilidad al ver la cantidad de vino de gran calidad que en realidad era el anuncio de la llegada del reino. El vino de las bodas definitivas de Dios con su pueblo. Ese vino que recibimos en la Eucaristía. San Juan concluye que este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, se reveló, se mostró. Comenzó la vida pública del Mesías. Llegaron los tiempos mesiánicos. La conclusión tiene un añadido importante. Y sus discípulos creyeron en él. El pasaje de Caná es, podemos concluir, una escuela de fe. Seguir a Cristo, obedecerle, confiar en él.
y acudir a la omnipotencia suplicante de la Madre de Dios. Son como clases, lecciones de la escuela de fe, que es el Evangelio. Como observa San Alfonso María de Ligorio, el corazón de María, que no puede menos que compadecer a los desgraciados, la impulsó a encargarse por sí misma del oficio de intercesora y pedir al Hijo el milagro, a pesar de que nadie se lo pidiera. Si esta buena señora obró así sin que lo pidieran, ¿qué hubiera sido si le rogaran? Por esa razón, San Juan Pablo II quiso que este pasaje fuera el segundo misterio de luz del Santo Rosario, que lo consideráramos los cristianos semanalmente en esa oración tan bonita. Misterio de luz, dice, es el comienzo de los signos en Caná, cuando Cristo, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe, gracias a la intervención de María, la primera creyente. Podemos dirigirnos al Señor contando con la intercesión de su Madre para que nos aumente la fe. Quiero, Señor, le decimos, abandonar el cuidado de todo lo mío en tus manos generosas. Nuestra Madre, tu Madre, a estas horas, como en Caná, ha hecho sonar en tus oídos. No tienen. Si nuestra fe es débil, acudamos a María. Nuestra Madre intercede siempre ante su Hijo para que nos atienda y se nos muestre de tal modo que podamos confesar, tú eres el Hijo de Dios. Dame, oh Jesús, esa fe que de verdad deseo. Madre mía y Señora mía, María Santísima, haz que yo crea. El mismo San José María tuvo en algún momento, a los inicios de su apostolado, como mociones divinas mostrando la importancia de esa fe, de ese confiar en que Dios obra. El 12 de diciembre de 1931 escuchó con intensidad en su interior unas palabras del Salmo 103. Las aguas pasarán a través de los montes. Y sintió la coacción de anotarlas. Las entendí. Son la promesa de que la obra de Dios vencerá los obstáculos, pasando las aguas de su apostolado a través de todos los inconvenientes que han de presentarse. Hace falta fe, confiar en el poder de Dios. A través de los montes las aguas pasarán con la gracia divina. Dios no se ha cortado las manos. Los milagros que hizo en el Antiguo Testamento, los milagros que hizo Jesucristo, se continúan repitiendo también ahora. Solo basta fe, el acudir al poder de la intercesión de María, pedir con confianza de hijos, pedir para su obra, pedir para las almas, pedir para el apostolado, y esa obra de Dios vencerá los obstáculos. Las aguas del apostolado pasarán a través de todos los inconvenientes que puedan presentarse. Es cuestión de fe, escribía don Javier Echevarría. Recuerdo la fuerza con que nuestro padre, al hablar del apostolado en un ambiente difícil, aseguraba, es cuestión de fe. Sí, es cuestión de fe. Esa fe que, como señala el Señor en el Evangelio, tiene la capacidad de remover los montes de su sitio y de superar cualquier obstáculo. Es como los ríos que se abren cauce hasta el mar desde las peñas altas. Por eso os pregunto y me pregunto, ¿con qué fe nos movemos a la hora del apostolado, sabiendo que es siempre hora? ¿Estamos verdaderamente convencidos
de que, como escribe San Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Actuamos en consecuencia. Nos planteamos metas altas, objetivos ambiciosos, poniendo los medios humanos, pero confiando en el poder infinito de los medios sobrenaturales. Afrontamos los obstáculos que surjan con espíritu optimista, con moral de victoria. Dios alcanzará lo que le pedimos antes, más y mejor. Y para eso apoyamos cada actividad apostólica concreta con oración y sacrificio. Si nos planteamos metas ambiciosas, amplia tiene que ser la oración, generoso el sacrificio. Damos testimonio de nuestra fe sin dejarnos atemorizar por las dificultades del ambiente, del qué dirán. Tener fe para dar la cara, también en esos ambientes un poco más difíciles. O para complicarnos la vida, porque el apostolado conlleva dificultad, esfuerzo, trabajo, pero contamos con la gracia de Dios, no solamente con nuestras capacidades. Repitamos más frecuentemente al Señor: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, como dice el personaje del Nuevo Testamento. Muy profundamente conmovía a San José María esta petición del padre de aquel hijo lunático: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. No nos conformemos con nuestros modos de implorar las virtudes teologales al Señor. San José María, consciente de que la fe es un don sobrenatural que solo Dios puede infundir e intensificar en el alma, manifestaba en una ocasión: todos los días, no una sola vez, sino muchas, se lo repito yo. Le diré algo que le pedían los apóstoles: adauge nobis fidem, aumentanos la fe. Y añado: spem caritatem, aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. Todos los días en la misa, durante la consagración, cuando se ponía de rodillas: adauge nobis fidem, spem et caritatem. Cojamos ese hábito de pedirle al Señor varias veces al día, muchas veces al día: Señor, aumentanos la fe, aumentanos la esperanza, aumentanos el amor. Y sus discípulos creyeron en Él. Además, descubrieron el carácter familiar de la encarnación, de la Iglesia. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Acudamos a la Virgen para que presente al Señor nuestras necesidades, nuestra falta de vino, de fe, de gracia, de santidad, y para que nos recuerde en cada momento de nuestra vida su mejor consejo maternal: haced lo que Él os diga.